pues el gobierno permitió que un secretario de Estado viajara en un avión antiguo con pilotos sin experiencia. Yo recibo el expediente, me doy cuenta que le faltan páginas, le faltan tomos, le faltan fotografías, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta revelación que acaban de realizar, en el sentido de que pues ya se sabe cuál fue el móvil de lo ocurrido a Juan Camilo Muriño y a otros secretarios que perdieron la vida en el avión. Uno con Fox, dos con Calderón, y todo parece indicar que esto se debería a una especie de ritual, ¿sí? Donde invocan a seres oscuros. Por supuesto, esto ha provocado que se den esa noticia, se pierdan mágicamente los expedientes y no quieren dar a conocer cuál fue la verdadera razón. Pero el de Juan Camilo Muriño es el que más llama poderosamente la atención por cómo se dio. Y bueno, pues deja abierta a la luz esta red, ¿no? de personajes políticos que pertenecen a estos rituales, ¿no? A estos... entonces, bueno, pues vamos a ver. Primero que todo, tenemos... Aquí está. Esta fue lo que se publicó en esta misma semana. Se especuló de todo. Y todo lo que parece indicar es que fueron los delincuentes y también parte de un rito que se llevaba a cabo durante el viaje de Juan Camilo pues a donde iba en ese momento, ¿no? Dice, el avión en el que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño se había caído en las lomas en la Ciudad de México cuando cientos de capitalinos esperaban en el tráfico para ingresar al periférico, una de las avenidas que conecta la ciudad con otros estados, y regresar a sus casas luego de una jornada laboral completa. En el expediente de la FGR se puede leer que supuestos integrantes de una organización del norte de España se adjudicaron esto por presuntas infiltraciones de agentes de inteligencia mexicanos en la organización. Esta denuncia se convertiría en una de las que el gobierno mandó investigar, y es que de hecho Muriño había nacido en España y se había naturalizado mexicano, por lo cual no podía acceder a nada de eso. Dice, por primera vez MX hace público el expediente de las investigaciones, y con él viajaban otras 8 personas, incluido José Luis Santiago Vasconcelos, ex procurador o ex subprocurador de la PGR, que en ese momento conocía las andanzas de Genaro García Luna, y eso podría también haber sido parte del ritual. Una de las 10,000 páginas de investigación que iniciara por órdenes del entonces Calderón se incluyen conversaciones entre pilotos, reportes de aeropuertos, informes de aeronáutica de Estados Unidos y México, pero también documentos catalogados como confidenciales y que dan cuenta que la PGR tuvo que descartar denuncias que apuntaban a organizaciones delictivas y hasta ocultistas involucrados en el accidente. Estas líneas de investigación se iniciaron a pesar de que la versión oficial desde el primer momento fue que los indicios no apuntaban a que lo querían escabechar. El disque accidente se dio en medio de un momento crítico para el país, donde estaba la fallida y también simulada lucha contra la delincuencia. Incluso meses antes de esto y durante su comparecencia, Juan Camilo aseguró que había una decisión firme y que todo lo demás, ¿no? Que todo iba bien, que esto iba de gran manera. Entonces, fíjense cómo sucedió. A las 6:40, María había salido de trabajar en el sector financiero ubicado en Las Lomas, en la Ciudad de México. Se había subido a su pequeño Ford acompañada de una colega de trabajo a quien le dio un aventón. En la Ciudad de México, el tráfico se tolera mejor en compañía. Esa tarde, como siempre, estaba atorada en el tráfico. Todo pasó muy rápido. Recuerda, unas luces, o lo que creyó fueron unas luces, porque nunca había estado en una, y que le sonó más bien a que alguien había hecho algo muy malo. También recuerda a su vehículo empujado
por una fuerza invisible parecida a la de un choque de alto impacto, y la imagen del cofre y la defensa cubiertas de lumbre. Aunque de hecho, en lo que hizo énfasis es que después del estruendo vino algo peor: el sonido del impacto en el toldo, en el cofre y en la cajuela de una lluvia de aceite mezclada con personas prendidas. ¿Sí? Eran los restos que cayeron del cielo. Entonces vemos cómo pues algo había pasado ya en el aire de ese avión cuando pasó todo lo que ya conocemos. ¿Sí? Recuerda a un hombre, a lo que parecía un hombre ya sin forma, una bola de lumbre que pasó a su lado corriendo y gritando: me duele, ayuda, me duele mucho. Trató de alcanzarlo, corrió 5 metros y con otras personas logró aventarlo al pasto y rodarlo. Él se quedó ahí tendido y ella ya no supo más. En el expediente también se pueden leer cartas escritas a mano rápidamente y desde hospitales. Dice: a las 7 horas iba caminando sobre la calle Monte Polvox cuando ocurrió el accidente donde un avión cayó. Cartas que parecen salidas de la ficción. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las cartas. También se pueden leer los reportes médicos, mayormente extraídos del Hospital Español, ubicado en Polanco, que dan cuenta de lo que ocurría en los hospitales ese día que un avión cayó una hora pico. Ingresó un paciente en ambulancia, lo extrajeron de su automóvil, con 100% de la superficie corporal prácticamente irreparable. Solo se respetaron plantas de los pies. Tiene pérdida cutánea casi en su totalidad y lo que es solo una costra. Entonces, bueno, aquí vemos cómo ocurrió todo de manera muy extraña y vemos los antecedentes en donde Calderón pues tiene vínculos con diferentes grupos disque religiosos, y esta es fundamental, donde señalan 5 políticos con ritos, ¿sí?, en la historia de México, entre ellos Salinas, ¿de acuerdo? Él practicaba este tipo de cosas. De hecho, aquí por ejemplo, habla de que iba a Catemaco muy seguido a hacer sus diferentes rituales. Dice: entre los crímenes que han estado vinculados con este tipo de prácticas está el de una de sus empleadas domésticas, del cual le señala como presunto culpable. Sí, que aún así, pues logró ser candidato a la presidencia. Dice: en la que se le acusa a su hijo de formar parte también de otra más que tiene como sede en Nueva York, Fox, que también hizo lo mismo con un secretario. La historia de él, como la de muchos políticos, está ligada a las prácticas de brujería del Baster y también de su esposa Marta Sagún, que incluso llegó a hacer rituales ocultistas en la residencia oficial de Los Pinos. ¿Sí? Y luego también Felipe Calderón: esta asociación, de acuerdo con los especialistas, se debe a la declaración contra la delincuencia que provocó más de 36,000 episodios de inseguridad durante su mandato, desatando la inseguridad que nunca se había visto en la República Mexicana. Los que afirman que Calderón, además de alcohólico, es ocultista, dicen que solo alguien con una creencia así desataría tragedias de ese tamaño. Y aquí también vemos que los delincuentes muchas veces suelen hacer este tipo de ritos para iniciarse, y recordemos que Calderón pues también era parte de la delincuencia, y no podremos descartar que Murillo estaba haciendo actos de este tipo en el avión con velas y todo, porque también hay que recordar que en esta misma cuestión, déjenme ponerles por acá cómo es que llegan a señalar que fue también parte de una red que adoraba al diablo. Pues resulta que la investigación apuntó a un hombre que era el piloto, que tenía delirios de persecución. ¿Sí? Por acá lo vamos a ver. Dice por acá que esta otra denuncia que se desechó, la desecharon fácilmente y rápidamente, fue la de un hombre que responsabiliza a un individuo ligado con el sector aeronáutico, quien supuestamente aplicaba métodos de hipnotismo y también de pues un poco de demoníacos. Peritos en psicología afirman que el sujeto tenía delirios de persecución y probable trastorno paranoide. Lo mismo que se vuelve a mencionar en esta misma nota,
donde vemos que a pesar de que se desechó, seguían denuncias por esto que ya les comento. Dice, fue así que determinaron que el hombre tenía delitos de persecución y probable trastorno paranoide. Evidentemente esta denuncia también se desestimó, sin embargo la PGR estuvo recibiendo durante años este tipo de denuncias que fueron investigadas y desechadas. No querían que pues se supiera, ¿no? Entonces vemos cómo esta periodista investiga y ve que le entregan hojas que faltaban del expediente. No fue tan sencillo ni fue tan descartable, por ejemplo, la cuestión del atentado, ¿no? Que es una de las cosas que han hablado durante estos años con respecto a estos dos secretarios de Gobernación y un exsecretario de Seguridad Pública. Oye, en el caso de Martín Huerta es donde hablas precisamente el probable vínculo de los Zetas, del grupo que era encabezado en ese momento por Ociel Cárdenas. No. Bueno, en el caso de Blake Mora. Blake Mora. Más bien en el caso. Ahí sería donde se involucraron los Zetas con Ociel Cárdenas Guillén. Más bien se inicia una investigación por derivado de contra 3 presuntos Zetas. En el caso de Jesús Martín Huerta, lo que tenemos es justamente que, pues, básicamente las autoridades, Jesús, a la hora de rendir su declaración ante la PGR, reconocen que fue un accidente totalmente previsible. Por ejemplo, 2 expilotos militares que volaron a metros de la aeronave aseguran que desde el momento en que empezaron a entrar a la zona, se dan cuenta que tienen que rodear totalmente, ¿no? Inclusive recuerdo el nombre de... perdóname, Wilfrido era el nombre. Wilfrido Robledo. Exactamente, Wilfrido Robledo asegura que él iba en el avión kilómetros atrás, Jesús, y que él mismo le grita a los pilotos, ni se atrevan, es decir, sin tanta pericia, sin tanto conocimiento en aeronáutica, ¿no? Entonces, todas estas personas que volaban atrás de la aeronave, porque recordemos que todos iban a un evento en La Palma, pues se salvan, ¿no? Y el único que fallece es el secretario de Seguridad. Y creo que también nos revela cómo, pues, el gobierno permitió que un secretario de Estado viajara en un avión antiguo con pilotos sin experiencia y con toda esta situación tan desfavorable. Oye, Laura, hay un detalle que tú incluso ya aclaras en Twitter, vale la pena mencionar. Había partes perdidas de este expediente. Ay, Jesús, una cosa, ¿no? Que las autoridades de repente cada vez salen con una chistosada distinta, ¿no? Resulta que cuando pido el expediente, me cobran el expediente completo y me dicen, bueno, que ahí estaba toda la versión pública de la averiguación, ¿no? Finalmente, después de un proceso de apertura, porque recordemos que se encontraba clasificado. Entonces, cuando recibo el expediente, me doy cuenta que le faltan páginas, le faltan tomos, le faltan fotografías, ¿no? Esta parte que yo publico solamente es ahora sí que un cachito de la historia, porque justamente la PGR no me lo da completo. Entonces, vemos cómo ocultaron todo esto para que no se supiera de esta red de ocultismo que tenían y a la que todos pertenecían para ayudarse entre sí. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libres.